¿Justificación por obras? ¿Enseña Santiago 2:24 eso? El falso conflicto entre Pablo y Santiago. Uno de los textos más citados por quienes promueven la salvación o la justificación por obras es Santiago 2:24, el cual dice: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. A primera vista, este versículo parece contradecir frontalmente la enseñanza de Pablo que afirma: Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. ¿Se contradicen Pablo y Santiago? ¿Está Santiago diciendo que la fe no basta para ser salvo y que se necesita obras para lograr la justificación ante Dios? Absolutamente no. Esta contradicción es solo aparente y se resuelve mediante un análisis cuidadoso del contexto, del vocabulario y de la intención de ambos autores. Es fundamental aplicar buena hermenéutica y distinguir entre dos tipos de justificación: la justificación ante Dios, por la fe, y la justificación visible ante los hombres, por las obras. Contexto general de Santiago 2. La epístola de Santiago fue escrita a creyentes. Santiago 1:1. Y tiene un enfoque práctico, no doctrinal. Su tema no es cómo se alcanza la salvación, sino cómo se manifiesta la verdadera fe. Desde el capítulo 1, Santiago enfatiza que la fe genuina produce obediencia. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 1:22. En el capítulo 2, el autor comienza abordando la hipocresía de quienes dicen tener fe, pero discriminan al pobre y favorecen al rico. El problema no es que carezcan de obras para ser salvos, sino que sus obras niegan lo que profesan creer. ¿Qué significa justificado en Santiago 2:24? La palabra griega usada por Santiago es dikaiō, que puede tener dos sentidos en el Nuevo Testamento. Declarar justo ante Dios, Romanos 3:28, sentido judicial y espiritual. Mostrar, evidenciar como justo, Mateo 11:19, Lucas 7:35, sentido práctico o visible. En Santiago 2:21 él pregunta: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero esto ocurrió en Génesis 22, muchos años después de que Abraham ya había sido declarado justo por la fe en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, citado en Romanos 4:3. Conclusión evidente: Abraham no fue justificado para salvación por ofrecer a Isaac, sino que su fe verdadera fue evidenciada, confirmada y mostrada por sus obras. La fe muerta versus la fe viva. Santiago no está oponiendo fe a obras como caminos de salvación, sino fe falsa, muerta, meramente intelectual, contra fe verdadera, que actúa y obedece. ¿Puede acaso la fe salvarle? 2:14. Aquí, en el griego original, no dice ¿puede la fe salvarle?, sino ¿puede esa fe salvarle? La partícula griega epistis lleva el artículo definido. Es decir, ¿puede ese tipo de fe, vacía de amor, sin transformación, salvar? Santiago no niega que la salvación es por fe, sino que afirma que la fe que no produce fruto es falsa. Los judaizantes modernos como raíces hebreas caen en una grave falacia al interpretar Santiago 2:24 como una fórmula de salvación basada en obras porque ignoran el sentido práctico del término justificación en este contexto. Desconectan el uso de Abraham de su secuencia cronológica y doctrinal, Génesis 15 versus Génesis 22. Malinterpretan todo el propósito de la epístola, que no es doctrinar sobre cómo somos salvos, sino exhortar a vivir coherentemente con la fe que profesamos. Si Santiago hubiera querido enseñar que la salvación depende de las obras, habría contradicho el mensaje del Evangelio y las enseñanzas del propio Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y Lucas 18:9-14. Pero eso no ocurre. Santiago no niega la justificación por la fe,
Él combate una fe falsa, vacía y sin fruto. Pablo y Santiago, una armonía perfecta. Pablo habla de cómo somos justificados ante Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Santiago habla de cómo se muestra esa fe ante los hombres. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 2:18. Pablo condena las obras de la ley como medio de salvación. Gálatas 2:16. Santiago afirma que las buenas obras son evidencia de una fe viva. No se contradicen, sino que se complementan perfectamente. Conclusión. Santiago 2:24 no enseña que la salvación o la justificación ante Dios se obtiene por obras. Enseña que la fe verdadera se manifiesta con obras y que las obras no justifican al impío, sino que evidencian al justificado. La enseñanza de que el hombre es salvo por obras no solo pervierte el Evangelio, Gálatas 1:6-9, sino que anula la gracia, Romanos 11:6, hace vana la cruz de Cristo, Gálatas 2:21, y condena a todos, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente, Gálatas 3:10-12. El Evangelio bíblico proclama con claridad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Nos vemos en el próximo video texto en su contexto en tu canal La Verdad Bíblica.